Villar de Ciervos ha acogido el primer Festival de Lobo, Territorio Lobo. Hablamos con Carlos Sáenz, biólogo, que trabajó junto con Félix Rodríguez de la Fuente y que ha rodado varias series de documentales sobre la naturaleza. En primer lugar, quería saber qué se pretende con este festival. Bueno, este festival lo que pretende es precisamente aunar a gente que de alguna manera está interesada en el lobo ibérico, darle una difusión a esta zona concretamente de la Sierra de la Culebra, que es un punto emblemático para los amantes, admiradores del lobo de España y de prácticamente de muchas partes del mundo que vienen aquí desde hace años a intentar ver lobos en estado salvaje. Es uno de los puntos dentro de la dificultad que supone el ver lobos, pero en esta zona pues hay unas facilidades relativas y porque bueno, es una zona que tiene la mayor densidad de lobos de toda Europa occidental, no solo de España o de Castilla y León. Entonces, en puntos concretos, por el tipo de paisaje, por la geografía y por la densidad de lobos que hay, pues resulta relativamente más fácil de verlos que en otros sitios. Entonces hay mucha gente que viene aquí a verlo y este festival intenta, pues primero dar a conocer a nivel local, regional, nacional, incluso internacional, este valor especial, este patrimonio que tiene la Sierra de la Culebra sobre el lobo y poco a poco ir viendo las fórmulas precisamente de coexistencia entre el lobo y el mundo rural. O sea, el lobo es un animal mítico, emblemático, controvertido, siempre polémico. Para algunos, ya casi desde la Edad Media, era un animal poco menos que diabólico. Para otros es un animal que es símbolo de la naturaleza salvaje, de la libertad. Algunos incluso lo tienen un poco deificado, casi lo tienen como un dios. Ni era el demonio, como decían antes, ni es un dios como algunos pretenden ahora, que parece que no se puede tocar, ¿no? El lobo es un animal que, como cualquier otro animal salvaje, tiene derecho a vivir en su medio natural, pero a la vez es un animal que compite con el ser humano ya desde el Neolítico, especialmente con los ganaderos, porque compiten por un mismo recurso que es la carne. Entonces hay un conflicto ya desde hace miles de años entre el lobo y el hombre, que en los últimos siglos y en los últimos años pues se siguen manteniendo en los sitios en los que afortunadamente, entre comillas, pues seguimos teniendo lobos. En otros desgraciadamente ya los exterminaron hace siglos o años. En el nuestro tenemos este animal que aunque sea pues conflictivo y problemático y siempre polémico, pero vale la pena conocerlo, conocer la realidad del lobo ibérico, porque hay mucho mito, mucha leyenda, mucho cuento, mucha historia, mucha superstición, que nada favorece al lobo real. El lobo real, el lobo biológico, no tiene nada que ver con ese lobo de los cuentos de Caperucita y de los tres cerditos y de la leyenda de los hombres lobo y estas cosas que nos han contado tantas veces, incluso ya desde pequeños, y que la gente pues le tiene un miedo a veces, sobre todo en zonas rurales, irracional al lobo, pensando que además si alguien se encuentra con un lobo en el campo se le va a tirar al cuello y cosas así, que para nada es real. Ningún lobo sano ataca jamás a las personas. Es mucho más peligroso cualquier perro que nos encontremos por el monte, y cualquier persona que nos encontremos por el monte es mucho más peligrosa que un lobo. Eso se lo puedo asegurar a cualquiera que nos esté ahora escuchando. ¿Y es posible esa coexistencia y qué fórmulas para que surja esa coexistencia? ¿Se necesita más apoyo de las administraciones? En este caso hay un conflicto, decíamos, ahí entre los ganaderos, pero es que los ganaderos ya no es que luchen por la carne, es que son sus ovejas. Entonces no tienen por qué, ellos no saben por qué tienen que mantener ellos a esta especie. Entonces, ¿qué falta para que esa coexistencia real exista? Bueno, realmente no solo es posible la coexistencia entre el lobo y el ser humano, y especialmente con los ganaderos, sino que resulta totalmente imprescindible, y máxime ya en el siglo XXI. Quizá en otras épocas el hombre era más rural, dependía más de los recursos del campo. Hoy la mayor parte de la población es más urbanita. También es más fácil, obviamente, proteger y defender al lobo desde la ciudad que no desde el campo, y sobre todo los ganaderos, que son los únicos que realmente tienen que sufrir los posibles ataques de los lobos, ¿no? Los ganaderos son los únicos de toda la población que pueden tener, digamos, motivos fundados o reales para atacar al lobo, por lo menos para no quererlo en sus zonas. El resto de la población no tiene para nada que temer al lobo. Incluso los ganaderos, que a mí también me hace, los agricultores, que a mí a veces me hace gracia estas uniones que se hacen un poco contra natura entre agricultores y ganaderos en contra del lobo. O sea, los ganaderos sí tienen motivos, porque el lobo a veces ataca a sus rebaños o sus ganados. Los agricultores lo que casi tendrían que hacer es un monumento al lobo, porque es su mejor aliado, aunque a algunos les pueda parecer esto un poquito extraño,
porque el lobo lo que hace es precisamente controlar las poblaciones de ungulados silvestres o de herbívoros, de ciervos, de jabalíes, de corzos, de conejos, que son los que provocan los daños en la agricultura. El lobo lo que hace es precisamente controlar esas poblaciones de herbívoros, con lo cual, como digo, para los agricultores es un aliado y tendrían que ser los primeros en defenderlo. En cualquier caso, pues el lobo, como bien comentaba, es un animal que, aunque sus presas habituales y las que él prefiere son las presas salvajes, donde hay corzos, conejos, jabalíes, prefiere topillos, incluso prefiere esas presas silvestres, pero cuando en sus andanzas o en sus correrías de caza no encuentra esos animales salvajes, porque el hombre, entre otras cosas, los ha eliminado de muchos sitios o los ha reducido por la caza y por otros motivos, y el lobo en esas correrías se encuentra unas presas más fáciles, más tiernas, que no se defienden, que no corren y que encima, si no tienen una protección adecuada, se las encuentran sin, pues como el que encuentra casi unos caramelos en un parque, sin nadie lo defiende, los caramelos desaparecen. Si el ganado está en el campo sin una protección adecuada, el lobo, por la ley del mínimo esfuerzo, puede atacar perfectamente a esos ganados y a veces realmente provoca daños importantes al ganadero que le toca la china, ¿no? Que realmente son pocos. Los daños que provoca el lobo a la ganadería son mínimos comparando simplemente con las bajas que hay en la ganadería por lengua azul, por tuberculosis, por todo tipo de enfermedades, fiebre aftosa, yo que sé, incluso por simples partos o por bajas naturales, ¿no? Los daños que provoca el lobo al ganado realmente son mínimos comparando con esas bajas, pero no hay que obviar o no hay que negar que el lobo a veces provoca daños en el ganado, y esos daños realmente el ganadero es el que no tiene que ser el pagano de mantener a una especie que es patrimonio de todos, no tiene que ser él el único que corra con los costes, con los daños que este animal, que para muchas personas nos encanta que esté en el monte, pero para ellos obviamente es un competidor y provoca esos daños. Entonces hay que ayudar al ganadero. Primero hay que reconocer la importancia que tiene el ganadero y la ganadería en nuestro mundo o en nuestra civilización, y sobre todo en el mundo rural, no solo porque es una actividad más que da de comer a muchas cientos o miles de familias, o cientos de miles, las que sea, sino que además luego, pues esa actividad, de todos o casi todos nos beneficiamos, nos comemos la carne, la leche, los quesos. Entonces, esos ganaderos, que es una proporción pequeña de la población, pero que son los únicos que sufren daños de los lobos, obviamente, primero hay que reconocerles su importancia para el mantenimiento de la naturaleza, incluyendo al propio lobo, porque también de alguna forma colaboran, son un poco productores de lobos, aunque suene también un poquito extraño, ¿no? Los propios ganaderos ayudan a que haya lobos, pero claro, esos lobos que a todos los demás nos encanta verlos, en las documentales, en la televisión y demás, provocan unos daños que hay que intentar minimizarlo. La administración, la sociedad en principio tiene que valorarlo, esa actividad. La administración tiene que ayudar en la medida de lo posible a los ganaderos a tomar medidas para que esos daños se minimicen, sean lo mínimos posible, y tienen que ayudar a los ganaderos pues facilitándoles pues las medidas que siempre se han utilizado para proteger el ganado, empezando por los mastines, que es una raza de perros que secularmente se ha utilizado para proteger a los rebaños de los ataques del lobo, y cuando hay mastines, un buen número de mastines que protejan un determinado rebaño de ovejas o incluso de vacas y demás, el lobo o no ataca o es mínimamente los daños que se producen. Hay que ayudar a que también el ganado, sobre todo por la noche, y sobre todo cuando es ganado menor, ovejas, o cuando son pues terneros o potros o animales jóvenes, que por la noche deben estar protegidos, encercados en alambreras, apriscos adecuados, corrales, porque claro, si se dejan en el monte y no hay ninguna protección, el lobo antes o después pues va a ir a lo más fácil, lo que hablábamos antes, y provoca esos daños. Entonces la administración también tiene que ayudar y poner medidas para sufragar esos gastos que le supone al ganadero, por una parte el mantener a lo mejor mastines o incluso burros, que también se está utilizando, y uno de los temas que tratamos en esta exposición del proyecto WELL pues se refleja. Hace años que se está utilizando los burros también para proteger a los ganados, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza, en África, en España se está promocionando un poquito en los últimos años, porque hay explotaciones ganaderas que tienen burros aparte de mastines, y esos burros también son unos buenos defensores y protectores del ganado, porque el burro, aunque parece también un poco una tontería, las orejas largas que tiene, no es solo por estética o para que se le vea más alto, sino porque escuchan perfectamente. Ellos notan si se acerca un lobo, enseguida ponen en alerta a los mastines o a los ganaderos o a los pastores, porque ponen a rebuznar. Si se acerca el lobo, el burro incluso defiende con coces.
es una medida más que se está poniendo en marcha y que está funcionando. Otras medidas sencillas es simplemente pues poner unas simples cuerdas, unas banderitas de estas como las que se utilizan en las fiestas de los pueblos, lo que llaman barbacanas o flight rail, que eso poniendo y rodeando pues unos corrales o incluso una hectárea o media hectárea, el lobo por debajo de esa cuerda no pasa. El lobo es muy astuto, muy inteligente, se mosquea por cualquier cosa y en cuanto ve una cosa rara no se atreve. El lobo no va por el campo y se tira a lo primero que ve. Luego cuando ataca a un ganado es porque ha estado dando vueltas y ha visto que no hay peligro para entrar. Si ve que hay peligro, se va. Y simplemente una cuerda, que es una medida disuasoria, psicológica, el lobo, tú le pones a 1 metro una cuerda rodeando un pinar o un cercado o lo que sea, y sobre todo si tiene unas banderitas de estas, unos plásticos, el lobo no pasa por debajo, porque piensa que eso no es lo natural, no es lo que está acostumbrado. El lobo es miedoso también. Sí, el lobo es más miedoso. El lobo teme mucho más a las personas que las personas a los lobos. Para empezar, el lobo se mantiene siempre que puede, por instinto, lo más lejos posible de las personas. Lo que pasa es que, bueno, tiene que comer, y como no puede ir a la carnicería todos los días a pedir 1 kilo de carne, pues búscalo. Es un animal muy adaptable, muy ubiquista, que se come cualquier cosa, y lo mismo come fruta, que carroña, que topillos, que conejos, que ciervos, que jabalíes, que una oveja o si puede, o un ternero. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente dificultarle al lobo el acceso a ese ganado, poner la medida de prevención. Si en cualquier caso, tomando esas medidas, el lobo ataca al ganado, ahí es donde también la administración tiene que compensar de una forma rápida, justa y generosa. No se racan a intentar, si hay dudas incluso si ha sido perros o lobos, pues bueno, ante la duda pues pagarlo. Los daños que provocan los lobos realmente al año, cada uno da unas cifras, claro, hay quien lo magnifica y quien intenta minimizarlo, pero puede ser 1 o 2 millones de euros al año, lo que vale a lo mejor 100 metros de autovía, y es una especie que es patrimonio de todos, que hay que conservar, no se puede exterminar ni extinguir, como incluso últimamente han intentado. En fin, unas campañas concretamente en la provincia de Ávila, aquí en Castilla y León, me imagino que conocéis de esta campaña que durante un tiempo han intentado Ávila libre de lobos y cosas por el estilo, como acabar con todos los lobos de Ávila, lo cual, aparte, ha habido sindicatos ganaderos, e incluso han implicado la Diputación de Ávila, ayuntamientos, para intentar que la Junta de Castilla y León autorizara el acabar con los lobos, por ejemplo, en esta provincia, cuando el lobo al sur del Duero está totalmente protegido por la directiva Hábitat de la Unión Europea, una directiva superior a la nacional nuestra y a la de Castilla y León, y el lobo al sur del Duero, por ejemplo, no se puede cazar. Está dentro de un apartado en esta directiva del año 92, europea, y el lobo no se puede cazar al sur del Duero, por lo cual exterminarlo como pretendían es un absurdo, es ilegal. Bueno, pero estamos en una zona, Villar de Ciervos, que al final, si comparamos con el resto de Europa, la Sierra de la Culebra, aquí sí se ha sido respetuoso con esta especie si tenemos en cuenta el volumen de población que hay. Quiero decir que también un dato positivo, ¿no? El haber podido mantenerlo y que, bueno, pues desde propuestas como las que se están haciendo como las vuestras, pues intentar mantenerlo, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos en la Sierra de la Culebra, ¿no? Sí, realmente la Sierra de la Culebra es una zona privilegiada, como comentaba antes, tanto a nivel nacional como internacional, en la que se ha respetado y se ha conseguido esta convivencia entre el lobo y la ganadería, entre el ser humano, de siempre. Es un punto emblemático por esto. Y además es donde más lobos hay, la densidad de lobos mayor. Se calcula que en esta extensión, en la Sierra de la Culebra concretamente, son unos 67.000 hectáreas de reserva regional de caza, unos 70.000 en total. Y aquí la población que se calcula por la ganadería, en fin, los datos oficiales están entre 8 y 10 manadas de lobo, alrededor de 80 a 100 lobos, más o menos. Saber exactamente cuántos es muy difícil, pero es, a pesar de que es la zona donde más lobos hay y donde hay todavía bastante ganadería, los daños son mínimos o prácticamente, no vamos a decir inexistentes, pero son daños muy asumibles, y la gente, además el lobo aquí precisamente trae una serie de beneficios que la gente, la mayor parte de la gente de toda esta comarca, pues en el fondo están orgullosos de tener lobos en su zona, y promueven incluso el que haya lobos, porque vienen muchos más beneficios económicos, porque al final todo se mueve en este puñetero mundo y en esta época por el dinero. Aquí el lobo trae muchísimos más beneficios económicos que perjuicios económicos. Los perjuicios económicos únicamente los sufren los ganaderos, obviamente es lo que hablábamos, hay que compensárselos, hay que ayudarles, pero luego todo este beneficio económico de cientos de personas, miles de personas que a lo largo del año vienen a intentar ver el lobo, muchos lo ven, otros no lo ven. Hoy hemos tenido la gran suerte precisamente esta mañana de haber
visto un lobo perfectamente a menos de 500 metros, dándole el sol en un cortafuegos, y estábamos ahí alrededor de 30 personas, de 3 o 4 empresas que se dedican precisamente a hacer este ecoturismo del lobo a la Sierra de la Culebra, muchos ingleses y otros muchos españoles. Hoy hemos disfrutado todos de esa visión que no siempre se tiene. Los lobos, el territorio es muy grande, hay bastantes lobos, hay más posibilidades de verlo aquí que en otros sitios, pero no siempre sale, o sale pues cuando ya la gente no está mirando por la luz o lo que es. Hoy lo hemos tenido Porque el concepto que tenemos es que cuando venimos aquí a la Sierra de la Culebra, que como si los lobos nos salen a saludar, ¿no? Y no es así, hay que irlos a buscar. No, el lobo tiene aquí un territorio en el que tiene mucha caza, hay mucho ciervo, mucho corzo, mucho jabalí, y entonces ellos se esconden, tienen su territorio, están tranquilos, salen. Lo que pasa que, bueno, aquí precisamente la Sierra de la Culebra tiene una ventaja sobre otras zonas, que para algunos es criticable también, pero esto es una reserva de caza, nos guste o no nos guste. Aquí todos los años, desde hace no sé cuánto, desde que esto se hizo reserva primero nacional de caza en el 73 y luego reserva regional de caza, me parece que en el 96, aquí el lobo se caza todos los años. Entonces están muy controlados por la guardería. Hay puntos en los que tradicionalmente, pues si hay un ciervo que se ha atropellado o un jabalí o tal, se les suele echar en determinados puntos para que los lobos tengan una cierta creencia a esos puntos donde de vez en cuando se les echa comida. Entonces esos puntos que la guardería y la gente que conoce el terreno pues sabe, y que últimamente están muy delimitados para que no todo el mundo ande dando vueltas por toda la sierra, sino todos se pongan en esos puntos que tienen una amplia visión, con teleobjetivos, prismáticos, y con suerte, pues como hay mucho terreno y con muchos ojos mirando a la vez, siempre hay alguno que tiene la suerte de verlo. Rápidamente todos los teleobjetivos se dirigen a ese punto. Y hoy, por ejemplo, pues hemos tenido esta suerte de verlo, pero obviamente el lobo no es fácil de ver, él está en su territorio. El lobo tiene una capacidad, un instinto, un oído, una vista, un olfato muchísimo más potente que el humano. Ellos están en su territorio y ellos controlan perfectamente, saben dónde está la gente. Lo que pasa es que ellos a una cierta distancia pues saben que incluso allí a 500 metros o 1 kilómetro hay una serie de gente allí mirando, ¿no? Los lobos, en general, desde mi punto de vista, pasa bastante de la gente. Él va buscando su comida y mientras que no lo maten, el lobo aquí se acaba adaptando. No atacan a las personas y además la gente puede tener la posibilidad de disfrutarlo. No es fácil, pero con paciencia, madrugando, quedándose a última hora y demás, y con suerte yendo con personal a ser posible especializado y autorizado, porque este es otro tema. Aquí la Sierra de la Culebra es una reserva de caza, no puede moverse cualquiera por las pistas cuando quiere, donde quiere, en cualquier época del año. Hay que pedir una serie de permisos, la guardería, la junta, la administración, el que sea, lo autoriza. Hay empresas que se dedican profesionalmente a esto y llevan a la gente a donde tienen más posibilidades de verlo. Y aún así no siempre se ve. Hoy ha habido suerte. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros y nos seguimos encontrando aquí en el segundo, tercer, cuarto festival, ¿de acuerdo? Esperemos que sí. Esto es una primera iniciativa para intentar fomentar la zona, para que la gente aprenda un poquito a valorar este patrimonio que tiene, que es el lobo, que no lo tiene en otras muchas zonas, y también a sacarle, ¿por qué no?, un rendimiento no solo moral o ético o para poder verlo, filmarlo, fotografiarlo, sino también para sacarle un beneficio económico que repercuta en todos los pueblos de la zona, y es además una iniciativa extrapolable a otros muchos territorios españoles donde hay lobos y donde esto que se está haciendo en la Sierra de la Culebra desde hace años, cada vez viene más gente a verlo, también se está empezando a hacer ahora en otras zonas como en Riaño, en León, en Asturias, en fin, y yo creo que es un buen ejemplo para los demás.